chicos. Voy a explicarles un poquito. Va a parecer raro, pero porque pareciera que nos estamos adelantando a conceptos que tienen que ver con el proceso de edición. Sin embargo, estos conceptos, estas palabritas, estas definiciones, aparecen también en el guión radiofónico. Es por eso que me adelanto a explicárselos un poquito. Después de ver esta pequeña presentación y de comprender y entender estos términos, vamos a poder concretarlos o aterrizarlos y entender por qué forman parte del guión radiofónico. Bien, conceptos básicos sobre la radio. Fuente. Se le llama fuente a cualquier sonido utilizado en una emisión, ya sea música, voz, efectos, etc. Las fuentes provienen de diferente lugar. La voz la producimos nosotros, ya hemos hecho algunos ejercicios, pero es registrada a través de un micrófono, ¿sí? Como lo hicimos en la práctica cuando estuvimos entrando a la cabina. La música y los efectos provienen del disco duro de la computadora o de un USB, algún dispositivo móvil, ¿ok? Este disco duro pues puede tener infinidad de canciones que puedas utilizar en el momento de estar transmitiendo en vivo, por ejemplo, o a la hora de estar editando, ¿no? Entonces, las fuentes, como dice aquí, provienen de diferente lugar. Unos los producimos nosotros y otros pues ya están en archivos guardados en una memoria, ¿no? Aquí nos menciona que estos archivos usualmente están en el formato MP3. Como ya les mencionaba cuando entramos a la cabina, el formato MP3 es el más amigable con todos los programas. Entonces es bien importante que a la hora de que ustedes exporten o generen archivos a través de las grabaciones y del programa Audition, es importante que se aseguren de exportarlos como MP3. Bien, planos. Los planos son básicamente la diferencia, ¿sí?, de importancia, de jerarquización y de volumen entre las fuentes que vamos a mezclar, ¿sí? Entonces, aquí nos dice planos. El volumen de una fuente, ya sea voz o música o efectos, provoca distintas sensaciones, tanto de proximidad como de lejanía. Así se distinguen. Primer plano. La fuente se sitúa en primer plano como una situación cotidiana, como el volumen de cuando hablamos normalmente, ¿sí? Entonces, en nuestras producciones la voz siempre va a estar en primer plano, ¿sí? La voz es lo que no se tiene que opacar por nada del mundo. La podemos adornar con música de fondo o en segundo o tercer plano, como dice aquí más abajito. La música que va a adornar, que va a acompañar el discurso del locutor, va en un volumen más abajo, como si estuviera lejos, como si la estuviéramos escuchando de lejos. Pero la voz siempre nos tiene que dar la idea de cercanía, es decir, siempre tiene que estar hasta arriba del volumen. Ojo, esto no quiere decir que le vas a subir hasta saturar el sonido. Ya vimos en la cabina, más bien escuchamos en la cabina cómo se satura, ¿no? Vimos que pierde claridad, que se oye feo, que no es un sonido agradable. Entonces, no es el hecho de que le subas el volumen, más bien es el hecho de que le bajes el volumen a las otras fuentes que van a adornar el discurso de la voz, ¿ok? Entonces, la voz siempre va en primer plano, en el volumen más alto, ¿sí? Primer plano está chistoso porque es como en el volumen alto, o sea, en el primer plano, hacer la faramalla o actuar como si estuvieras diciendo un secretito, ¿no? Entonces, esto da la idea como de más cercanía todavía. Esto es poco utilizado, el primer plano, la verdad. Se utilizaba mucho más en las radionovelas, radiocuentos y todo esto que vimos. Pero
pues si en alguno de sus productos pudiera utilizarse, lo puedes mencionar en el guión. Segundo plano y tercer plano es cuando la fuente se sitúa en un segundo o tercer plano de distancia, lo que coloquialmente se le conoce como ponerlo de fondo, ¿sí? Música de fondo o ambiente, ¿sí? En la radio hasta se dice, entra canción tal, sube a primer plano 2 segundos y fondea. Esto quiere decir que durante 2 segundos esa canción que después va a estar de fondo va a subir a primer plano, obviamente no hay voz, luego va a bajar para esperar que entre la voz y quedarse como música de fondo mientras se habla o se comparte el discurso, ¿ok? Bien, el silencio ocurre cuando la fuente de sonido se sitúa en volumen 0. Ese ya también hablamos de silencio, ya lo comprendimos. Ojo muchachos, figuras de montaje, edición y postproducción. Estas palabritas también, o sea, las vamos a poner en práctica en el tercer bloque a la hora que estemos editando, pero también ahorita en el primero las vamos a ver reflejadas en el guión. Las podemos utilizar en el guión y ahorita vamos a ver unos ejemplos. El montaje es la combinación de diversas fuentes. Se distinguen las siguientes técnicas básicas. Es decir, es el armado del rompecabezas, ¿ok? Es cuando yo voy a adornar con música de fondo y con efectos de sonido ese discurso que ya grabé en frío, ¿sí? Esa voz que ya grabé sin efectos. Niñas, pórtense bien, niñas. Ok. Primera definición, dice por aquí, entrada. Entrada directa de una fuente. Cuando nosotros en el guión vemos la palabra entrada, el operador rápidamente, que tiene el guión en la mano, va a decir, ok, le pongo play. Así directamente le pongo play en sonido fuerte. Esa es una entrada abrupta. Cuando ponemos la palabra entrada, es una entrada directa, ¿sí? Cuando ponemos corte, es una salida del sonido de la fuente directa también. Es ponerle stop o pausa, ¿sí? El operador te va a entender en el guión te va a entender la palabra corte como pausa o stop. A la música de fondo, a la canción o incluso a la voz. ¿Ok? Fade in es una entrada gradual o progresiva, ¿sí? Es como cuando la pastillita de volumen está hasta abajo y yo le voy subiendo poco a poquito, ¿sí? A una fuente de música, por ejemplo, ¿sí? Podemos poner fade in de canción tal, sube a primer plano y baja de fondo o baja a segundo plano, como le quieran poner, ¿sí? Entonces es como subir la pastillita, quedarte 2 segundos con la pastillita arriba y después bajarle poquito al volumen, ¿no? O como a la mitad, para que no opaque nunca a la voz que se va. Ese bajar la música hasta la mitad es como dar pie a que entre la voz en ese momento, ¿ok? Y el subir una fuente, una cancioncita como introducción y dejarla 2 segundos arriba, nos prepara para recibir a la voz una vez que esta musiquita vaya bajando, ¿sí? Entonces, fade in es una entrada gradual, ¿sí? Subir la pastillita poco a poco. Y fade out es una salida gradual, exactamente lo mismo, pero vamos bajando la pastillita, ¿sí? Hasta que desaparezca la fuente de sonido. Fundido es subir una fuente mientras la otra baja, ¿sí? Es una transición entre 2 fuentes distintas, ¿sí? En donde en un momentito, cuando las 2 van a la mitad, se mezclan, ¿sí? Una va apareciendo y una va desapareciendo. Una va en fade in y otra va en fade out. Una pastillita va hacia arriba y la otra simultáneamente va hacia abajo, ¿ok? Finalmente tenemos pausa, que es como como el detener momentáneamente una fuente. No es un stop, no es un corte,
porque es como pues sí es un corte, pero es un corte momentáneo, porque pasados ciertos segundos, la fuente puede volver a entrar, ¿ok? Es mantener una fuente detenida, pero en alerta para cuando se le vuelva a necesitar, ¿ok? Eso es pausa. Estas palabritas, muchachos, ustedes las van a vaciar ahorita o van a adornar sus guioncitos, ya imaginándose cómo pueden adornarlos, ¿sí? En un futuro. Ahorita todo va a estar en papel. Pero si ustedes son claros con estas indicaciones para el operador, entonces ya van a tener muy fácil el trabajo en edición cuando lleguemos a ese momento. Ahorita que les ponga el ejemplo de guión, esto les va a quedar un poquito más claro. Ok. Por aquí tengo el ejemplo de guión radiofónico más sencillo que yo les puedo compartir. ¿Ok? Este ejemplo de guión radiofónico no es más que una tabla de Word dividida en dos. Pueden poner las líneas que te pone normalmente Word al insertar una tabla, o pueden no ponerlas, como en este caso, como ustedes quieran. Lo que sí es bien importante, muchachos, es que utilicen letra letra de estas muy limpiecitas y muy fácil de leer, como Arial o Times, ¿sí? Y en tamaño 14. Y si se puede, en espacio y medio. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a entrar a la cabina con estos guioncitos impresos. Entonces tenemos que tenerlos visualmente muy claros, ¿sí? Incluso a distancia, porque la persona, el locutor, va a tener el guión en su mano, pero el guión va a estar, su postura va a ser con el brazo estirado, y el guión o la hoja de papel estará detrás del micrófono para que no se interponga entre la boca, es decir, la voz y el micrófono. Entonces tienes que verlo a distancia, como a medio metro de distancia, lo que mida de largo tu brazo, ¿ok? Entonces es importante que utilicen letra 14, una tipografía bastante legible y clara, y espacio y medio, ¿ok? Y que respeten esta, pues, división, ¿sí? Esta tablita de 2 columnas. Del lado izquierdo, ¿sí? En la columna del lado izquierdo van todas las indicaciones que le voy a dar al operador, ¿ok? O todos los adornitos que le voy a poner al discurso. El discurso va a estar en el lado derecho. Es lo que yo voy a hablar, lo que yo voy a leer, es precisamente lo que ustedes ya redactaron. Esto bien podría ser aquí el ID de estación, o el ID de programa, o la promoción, o el control remoto, ¿sí? Y ustedes se tienen que imaginar qué va a pasar o qué se va a escuchar antes de empezar a leer, ¿sí? Y dar esas indicaciones como si estuviéramos transmitiendo en vivo y le estuviéramos dando órdenes o indicaciones a nuestro operador, es decir, a la persona que está sentada frente a la computadora y frente a la consola, como lo hice yo en el ejemplo cuando entramos a las cabinas por equipos, ¿ok? Aquí, por ejemplo, fíjense cómo está esta indicación antes del discurso. Dice, entra música 3 segundos, enseguida baja volumen y se mantiene de fondo. Entran locutores. Aquí ustedes del lado derecho pueden poner el nombre de su compañero o compañera, o si quieren poner locutora 1 o locutor 2, como ustedes quieran, ¿sí? Si todavía no saben quién va, no han decidido quién va a leer o va a grabar esa pieza, pues pongan locutor 1 y locutor 2, ¿sí? O locutor 1 si nada más se va a grabar con una sola voz, o incluso locutor 3 y locutor 4 si es que lo van a grabar con 4 voces diferentes, dependiendo de la pieza que ustedes estén redactando o convirtiendo en guión. Entonces aquí nos dice la indicación indicaciones técnicas para el operador. Entra música 3 segundos, enseguida baja volumen y se mantiene de fondo. Entran locutores. Locutor 1. Buenos días.
Estamos muy contentos de transmitir este día en el que los niños y las niñas tenemos un espacio en los medios de comunicación. Locutor 2. Sí, por eso queremos hablar de lo importante que es para nosotros hacer ejercicio. Locutor 1 de nuevo. Es esencial para nuestro crecimiento y desarrollo. Locutor 2. ¿Quieres participar con nosotros? Acompáñanos. Aquí hay otra indicación. Subir volumen de música 2 segundos y bajarla hasta quitarla. Enseguida entran locutores. Esto quiere decir que ya no hay música de fondo aquí porque ya la quitamos. ¿Sí? Aquí también la instrucción podría ser subir el volumen de música 2 segundos o de canción tal, la puedes especificar, no sé, de canción, pues no sé, una de Coldplay, ¿ok? Canción de Coldplay, ahí le ponen ustedes el título de la canción. Subir volumen de Coldplay 2 segundos y fundirla y fundido con canción 2 de Coldplay hasta bajar y quedar de fondo. Entonces aquí la que va a quedar de fondo va a ser la canción 2 de Coldplay. Si se fijan, subimos la canción 1 de Coldplay, las mezclamos las dos hasta que la 1 desapareció y se quedó solita la 2, pero de fondo. Y entonces, al decir que la dejamos de fondo, quiere decir que todo esto lo vamos a decir o lo vamos a escuchar en primer plano, mientras en el segundo plano está la canción 2 de Coldplay. Espero que lo hayan entendido este ejemplo, ¿no? Aquí nos señala, esta instrucción le señala al operador que esa canción que va a subir 2 segundos a manera de ráfaga, o sea, de separación de textos, va a desaparecer. Aquí dice que va a desaparecer, bajarla hasta quitarla, y que este texto que continúa va sin música, ¿sí? Este ejemplo está bien, y también está bien el que yo les di de manejar una segunda canción en fundido. O podría ser esta misma canción y que no desapareciera, sino dejarla de fondo, mientras estos locutores dicen su discurso o lo graban. ¿Sí? Bien, este es el formato más sencillo de guión radiofónico que hay. ¿Sí? Yo no los quise complicar ahorita con tiempos. ¿Ok? No estamos midiendo tiempos ahorita. Si ustedes buscan en Google guión radiofónico, ejemplo de guión radiofónico, les van a salir unos bien complicados, que incluso tienen 3 columnas, 4 columnas, donde ponen aquí tiempo individual y tiempo total, y tienes que hacer una suma de todo lo que te tardas diciendo esto. No, yo ahorita no quiero que se preocupen por los tiempos. Se van a preocupar por los tiempos únicamente en el formato final, que es el reloj de producción o playlist del que ya les he hablado. ¿Ok? Entonces, este es el formatito que ustedes en el que van a tener que vaciar lo que ya dije, lo que ya redactaron en el salón. ¿Sí? Pieza 1, pieza 2, pieza 3. De manera independiente. Es un guión por pieza. No importa que sean bien cortitos, ¿sí? Lamentablemente vamos a desperdiciar un poco de papel, pero es necesario porque tenemos que entrar a la cabina con estos guiones impresos. Yo se los voy a pedir que los suban porque es la parte principal de su evaluación, todos los guiones, aparte del examen, ¿sí? Les voy comentando que esta tareita que está aquí, que estoy viendo, la totalidad de los guiones, uno por pieza, vale el 80% de la evaluación. Y el examencito que vamos a hacer va a valer 2 puntos nada más. ¿Ok? Entonces, la entrega total de sus guiones vale 8 puntos. En este formato. Así de sencillo. Ustedes en Classroom van a tener
este formato, la presentación que les acabo de enviar, de platicar, también la van a tener visible para que ustedes tienen ya toda la información para poder vaciar este tipo de, vaciar lo que han redactado en el cuaderno en este tipo de formato, imaginándose ya en qué momento tiene música, en qué momento meto un efecto de sonido y en qué momento sale la música y en qué momento es pura voz, ¿sí? Entonces aquí se va a definir cómo te lo estás imaginando, ¿sí? Ya cómo piensas adornar ese discurso, ¿ok? Es todo, muchachos, por la explicación. Cualquier preguntita estoy atenta a través del correo electrónico. Mi correo electrónico es rpantoja@lazarocárdenas.edu.mx. ¿Ok? Gracias, bonito fin.